La certidumbre de habitar la propia identidad y de percibir el cuerpo como una extensión directa de la voluntad constituye el pilar invisible donde se edifica la cordura y la experiencia humana. De forma cotidiana damos por sentado que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra estructura física coexisten en una perfecta armonía intuitiva. Sin embargo, cuando los mecanismos de regulación psíquica se ven desbordados por el estrés crónico o el trauma, esta continuidad existencial se ve fracturada, dando paso a la despersonalización. Lejos de ser un brote psicótico o una pérdida irreversible de la razón, la despersonalización se define clínicamente como una alteración de la conciencia, caracterizada por una sensación persistente de extrañeza, distanciamiento o irrealidad respecto al propio yo y la corporeidad. A través de una revisión sustentada por manuales como el DSM-5, el manual MSD y aportaciones especializadas de la literatura médica contemporánea, se examinarán manifestaciones sintomatológicas, los intrincados modelos neurobiológicos que explican la desconexión cerebral, sus alarmantes datos y comorbilidades, así como el panorama de diagnóstico y tratamiento en la actualidad, con un énfasis particular en el contexto de la sociedad mexicana. La despersonalización, a pesar de su naturaleza angustiante y perturbadora, no representa una disfunción caótica del cerebro, sino un mecanismo de defensa adaptativo que se ha cronificado, exigiendo un abordaje clínico, desmitificado y libre de estigmas para su resolución. ¿Qué es la despersonalización desde la perspectiva médica? La despersonalización es un estado disociativo que altera drásticamente la relación del individuo consigo mismo. Históricamente, el fenómeno ha sido consuetudinariamente soslayado en la práctica psíquica, catalogándose erróneamente como un simple elemento sintomático unidimensional secundario a otros cuadros psicopatológicos. No obstante, la investigación moderna y los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también conocido como el DSM-5, la configuran plenamente como una perturbación de la identidad caracterizada por una discontinuidad en el sentido consciente del yo, donde el sujeto asume sus procesos internos y afectivos como extraños o ajenos. No se trata de una confusión cognitiva o de una pérdida real de la memoria, sino de una profunda alteración en la cualidad de la experiencia. El sujeto sabe perfectamente quién es a nivel teórico, pero ha perdido la sensación de familiaridad y pertenencia con su propio ser. Como explican Cruzado, Núñez Moscoso y Rojas, la fenomenología de esta condición se ha mantenido sumamente estable desde el que el psiquiatra Ludovic Dugas acuñara el vocablo en 1894. Filósofos y psicopatologistas clínicos de la talla de Karl Jaspers la describieron como la pérdida del tono especial de la acción mía, provocando que los pensamientos o sensaciones corporales parezcan automáticos o surgidos desde otra parte. Asimismo, el célebre psiquiatra peruano Honorio Delgado apuntaló este concepto definiéndolo como la mengua de la cualidad de la conciencia del yo experimentada como una impresión negativa de vacío. El cerebro, al verse incapaz de procesar un entorno o una vivencia dolorosa, opta por desconectar los canales de la sensibilidad corporal y emocional, dejando al individuo atrapado en una experiencia de profunda vacuidad. ¿Cuáles son los síntomas específicos y qué distorsiones físicas provoca? La manifestación de la despersonalización altera por completo la narrativa interna y sensorial del paciente. Según describe en el manual MSD y la literatura de Cruzado et al., los afectados suelen recurrir de forma sistemática a la expresión analógica como sí, debido a la dificultad inherente para verbalizar la vacuidad de su estado. Reportan sentirse comúnmente como automatas, robots, hologramas o atrapados en un sueño perpetuo. Los síntomas clínicos objetivos incluyen observación en tercera persona. La persona experimenta la persistente sensación de ser un espectador externo de sus procesos mentales, de sus acciones o de su ámbito corporal. Anestesia somática y distorsión corporal. Se pierde la propiedad sobre los miembros físicos. Los pacientes refieren que su cuerpo pesa de forma desmesurada, que se tocan a sí mismos sintiendo una barrera, como si estuvieran usando guantes, o que su voz e ideas no parecen estar bajo su autoría directa. Al mirarse al espejo, experimentan una desconexión aterradora al no reconocer su propio rostro.
Embotamiento afectivo radical. Existe una extrañeza ante las propias emociones. El individuo se descubre incapaz de registrar eco afectivo o familiaridad con sus seres queridos o con sus pensamientos más íntimos. Alteración de las nociones temporales. El tiempo se percibe como si estuviera completamente inmóvil, vacío o desconectado del pasado. Resulta estrictamente crucial diferenciar la despersonalización de la psicosis. El criterio nuclear que exige las guías psiquiátricas del DSM-5 y el manual MSD es la conservación intacta del juicio de la realidad. El individuo que padece despersonalización tiene plena claridad sobre la naturaleza anormal de su estado. Sabe perfectamente que el mundo real sigue ahí y que su cuerpo no ha mutado físicamente. Esta lucidez total es la fuente de su mayor sufrimiento, atemorizado por la extrañeza del síntoma y el miedo constante a volverse loco. El paciente suele callar su vivencia en las consultas médicas por temor a no ser comprendido, lo que retrasa drásticamente la intervención apropiada. En casos extremos de despersonalización severa e implacable, la falta absoluta de retroalimentación somática puede empujar al paciente a autolesionarse mediante golpes o cortes superficiales, con la única finalidad de experimentar dolor físico real para romper la anestesia y volver a sentir su cuerpo. ¿Qué ocurre en el cerebro y el sistema nervioso durante este fenómeno? A nivel neurobiológico, las investigaciones funcionales respaldadas por Cruzado et al. Demuestran que la despersonalización responde a un correlato de desconexión subcortical, e inhibición frontolímbica. Durante un episodio agudo, se genera una hiperactivación de la corteza prefrontal dorsal, las áreas encargadas del análisis lógico y del control ejecutivo, que envía señales inhibitorias masivas hacia la amígdala y las estructuras del sistema límbico, encargadas de procesar la intensidad de las emociones. El organismo entra en una parálisis emocional programada, donde se anula la respuesta autonómica habitual del cuerpo ante el estrés. Por su parte, el psicólogo e investigador mexicano Enrique Noé Hernández Arroyo, en sus estudios avanzados sobre los perfiles disociativos, destaca que este estado altera sustancialmente las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo. Al verse saturado el sistema cognitivo por el estrés patológico, la función reguladora del lenguaje y las capacidades de abstracción se ven severamente comprometidas. Las raíces etiológicas de este fallo no son caóticas. El cerebro aprende a disociarse de forma permanente como un mecanismo de negación y represión ante traumas psicológicos severos. Los estudios factoriales de Hernández Arroyo demuestran una correlación directa y estadísticamente significativa entre el desarrollo de rasgos disociativos estables y antecedentes crónicos de maltrato infantil, abuso emocional, negligencia física o abuso sexual durante la infancia. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos, comorbilidades y estadísticas en México? La prevalencia de la despersonalización revela un panorama clínico contundente al diferenciar los episodios aislados del trastorno establecido. Se estima que hasta una gran proporción de la población normal, cercana al 70%, experimentará al menos un episodio aislado en su vida, detonado comúnmente por situaciones ordinarias de estrés, agotamiento físico o emocional extremo y privación prolongada del sueño. Prevalencia del trastorno, según el DSM-5 y el manual MSD. Como patología primaria independiente, o sea, trastorno de despersonalización / desrealización, afecta de manera crónica entre el 1 y el 2% de la población global, manifestándose de manera más álgida en adolescentes y adultos jóvenes. Consumo de sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas actúa como un potente disparador neuroquímico. El uso excesivo de excitadores como la cocaína, que altera los centros de recompensa y dopamina, o de inhibidores y cannabis como el hachís, puede gatillar crisis de pánico intensas acompañadas de despersonalización inmediata. Estudios clínicos longitudinales advierten que, incluso tras varios años de total abstinencia, los exadictos pueden seguir manifestando un perfil crónico de despersonalización / desrealización. Comorbilidades psicosociales y universitarias. La investigación de Hernández Arroyo, en 2024, en Universidades de México aporta datos cruciales sobre cómo el trastorno disociativo se materializa en estudiantes de nivel superior expuestos a carreras altamente demandantes. El estudio factorial arrojó una paridad crítica entre la despersonalización y 3 variantes de alarmante prevalencia. Número 1. Estrés académico y síndrome de burnout, OSB. Los altos niveles de exigencia provocan un aumento masivo de cortisol en la sangre, dislipidemia, desequilibrio emocional e inseguridad cognitiva.
Número 2. Trastornos de la conducta alimentaria, TCA. Existe una correlación directa entre los síntomas disociativos y la distorsión de la imagen corporal en jóvenes, como bulimia, anorexia y ortorexia nerviosa. La despersonalización actúa aquí como una respuesta automática de escape ante efectos negativos, estrechando la autoconciencia y propiciando conductas autodestructivas o ideación suicida. Número 3. Adicciones virtuales contemporáneas. El estudio destaca que la constante exposición a redes sociales y contenidos virtuales propicia que la identidad real del alumno sea reemplazada por una imagen idealizada. Esta alineación digital altera los procesos de comunicación convencional y fragmenta el autoconcepto, impidiendo que el estudiante reconozca su propia integridad física o psicológica ante entornos hostiles. ¿Cómo se realiza el diagnóstico médico y qué tratamientos son efectivos? El protocolo clínico para identificar la despersonalización exige una estricta exclusión de causas orgánicas previas. Cruzado et al. Enfatizan que antes de determinar un origen puramente psiquiátrico, los especialistas médicos están obligados a realizar exámenes auxiliares neurológicos para descartar patologías que mimetizan el síndrome disociativo, tales como procesos neurodegenerativos tempranos, Alzheimer o Parkinson, lesiones adquiridas a nivel frontoparietal, anosognosia o la epilepsia del lóbulo temporal. A nivel de intervención, al no existir un fármaco único aprobado con exclusividad para curar la disociación, el manejo clínico óptimo es de carácter combinado y multidisciplinario. El tratamiento farmacológico se orienta a regular las comorbilidades de ansiedad y depresión mediante el uso pautado de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina y benzodiazepinas, como el clonazepam, logrando mitigar la intensidad y frecuencia de las crisis disociativas. El estándar de oro psicoterapéutico se sustenta en 3 estrategias fundamentales. Psicoeducación amplia y sistemática. Explicar detalladamente al paciente la naturaleza neurobiológica de su trastorno. Al comprender que la despersonalización es un mecanismo defensivo de saturación y no el inicio de la esquizofrenia o la demencia, se reduce de inmediato el pánico que retroalimenta el bucle de la angustia. Técnicas de enraizamiento. Ejercicios orientados a redirigir la atención voluntaria hacia estímulos somáticos e interacciones reales del entorno, combatiendo la tendencia del paciente a monitorizar e hipervigilar su mente de forma obsesiva. Estrategias de afrontamiento asertivas. Entrenar al individuo en autorregulación emocional, reestructuración cognitiva, pensamiento positivo y consolidación de redes de apoyo sólidas, contrarrestando la bulía y el aislamiento característicos del trastorno. Conclusión. La despersonalización expone con crudeza la delicada arquitectura sobre lo que se asienta sobre nuestra identidad y la percepción del yo. A pesar del profundo terror existencial y el aislamiento que inflige a quienes lo padecen, la ciencia médica demuestra que no constituye una destrucción de las capacidades cognitivas, sino un escudo biológico excesivo ante el sufrimiento. El verdadero peligro de esta condición no radica en su naturaleza neuroquímica, sino en el olvido institucional, el diagnóstico tardío y el estigma social que perpetúan el silencio de los pacientes. En la sociedad contemporánea y de manera urgente en entornos de alta presión social y educativa como el mexicano, visibilizar a la despersonalización y capacitar a los profesionales de la salud a su detección temprana es un imperativo ético. Solo a través de la psicoeducación, la erradicación del tabú clínico y la aplicación de terapias enfocadas en la reconexión somática, será posible abrir un camino de retorno para aquellos que se encuentran atrapados en el exilio de su propio cuerpo, devolviéndoles la certeza más elemental de la existencia, la de sentirse reales, presentes y verdaderamente vivos. Gracias.